Ok, bueno, buenos días amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta bonita mañana del día domingo 28 de noviembre del año 2021. En esta oportunidad, en nuestro grupo de egresados y graduados de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI, tenemos el gusto de compartir unas horas en esta mañana con el ingeniero economista y máster don Luis Gutiérrez Aparicio. Él nos va a brindar sus experiencias, sus consejos, sus recomendaciones y conocimientos sobre el tema prioridades en políticas de Estado de corto plazo. El ingeniero economista Luis Gutiérrez Aparicio él estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería, es máster en Economía y candidato PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Boston. Ha sido viceministro de Transportes y Comunicaciones en el año 2001. Eh, Luis es experto en proyectos de movilidad urbana sustentable en Perú y América Latina. Es promotor del Sistema Integrado de Transportes de Arequipa. Esto fue en el periodo 2007-2017. Miembro del Grupo Macroeconómico y director general de Planificación Económica en el Instituto Nacional de Planificación. Consultor del BIP, consultor de proyecto urbano metropolitano del Banco Mundial del 95 al 2001. Luis, además, es docente, investigador de universidades tanto en el Perú como en el extranjero, entre otros tantos eh, estudios y experiencias que a lo largo de su vida profesional Luis ha tenido. Sin más, dejamos el micrófono para Luis Gutiérrez Aparicio. Adelante, Luis, por favor. Buenos días. Muchas gracias, colegas. La verdad, la verdad es que está Manuel, ¿no es cierto? Manuel Cos. Manuel va a ingresar dentro de un momentito, me ha llamado que está demorado. Ya, ok, Sí, ok. sí, Él fue el sí que tuvo la estoy, sí estoy, gentileza de sí, ya invitarme. llegué. Ya llegaste, qué gusto, Manuel. Ok, Saludos, gracias. saludos a todos ustedes. Yo tengo que reconocer que esta fue una iniciativa de Manuel. Él me invitó personalmente y yo, para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes, ¿no es cierto, colegas de nuestra Facultad de Ingeniería Económica? Y la verdad es que creo yo que como facultad estamos haciendo historia en nuestra contribución como profesionales en las distintas áreas, distintos lugares del Perú, incluso a nivel del mundo, ¿no? Entonces, estando aquí conversando con Manuel, yo le dije la importancia de que reflexionemos acerca de acciones de corto plazo trascendentes para el país, porque en el corto plazo estamos empantanados, ¿no es cierto? Una situación, una encrucijada política muy dura, en donde los temas sustanciales de nuestro país para cambiar nuestro país, llevarlo a buen rumbo del desarrollo ¿no es cierto? Están pues bloqueados tanto por un lado por la acechanza de los intereses creados que han gobernado nuestro país a lo largo de décadas, ¿no? Y de otro lado la falta de destreza, ¿no? Por decirlo menos, de parte de un gobierno que se postula o se postulaba para el cambio, ¿no? Con mucha expectativa de la población y de nosotros mismos, ¿no? Los que queremos realmente, estamos comprometidos con un cambio real en nuestro país, ¿no es cierto? Y ustedes han visto que hace 2 días se aprobó el presupuesto general de la República, ¿no? Con un fuerte contenido de inercia al pasado, en donde a pesar de la voluntad, la intención de Pedro Franque, ¿no? No se ha logrado pues cambios significativos en un giro de timón sustantivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos son cambios marginales, con un poco de foco en educación, salud. Hay una presencia de muchos proyectos de infraestructura en el interior del país como parte de los consensos reclamados por los representantes del interior, ¿no? Y lógicamente una preocupación por la estabilidad macroeconómica.
Eso son lo que caracteriza el presupuesto público, que como nosotros sabemos, tiene una gran gravitación en la marcha, en la dinámica de la economía del país y en las posibilidades de pensar de que eso puede llevarnos a un cambio, ¿no? Entonces, lo real es que la inercia, a pesar de la buena voluntad e inteligencia de Pedro Franque, es la que se ha impuesto una vez más en la definición del presupuesto público, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando vemos esta situación, este empantanamiento, esta dificultad de hacer giros importantes del país, nosotros nos preguntamos, oiga, pero ¿cuáles podrían ser las medidas que tienen que hacerse con urgencia, casi dramáticamente en nuestro país, para darle un golpe de timón que nos coloque realmente en la ruta del desarrollo y la igualdad, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nos hacíamos en la conversación con Manuel, y de ahí salió el motivo de esta presentación, ¿no? Entonces, yo en primer lugar quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes de ustedes están informados de que hasta el día 26, o sea, el día viernes que ha pasado, teníamos tiempo para hacer observaciones a el proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2050 de la CEPLAN? Me imagino que todos los que están acá, ¿no es cierto?, tenían conocimiento de eso, ¿o no? No todos, yo por lo menos primera noticia, disculpe. Sí, Igual la yo. pregunta, sí, yo la pregunta porque efectivamente nosotros, ingenieros economistas en distintos quehaceres, nos encontramos pues por lo general la gente más informada, estamos atentos respecto a lo que está pasando en el país, pero lo cierto es, porque yo se lo he preguntado a otras comunidades, a otros auditorios, y lo cierto es que tremendo documento que ha producido la CEPLAN, ¿cómo se llama? Se está discutiendo casi en la clandestinidad, ¿no es cierto? Entonces, el primero que tendría que leer esa propuesta de la CEPLAN, que es un magnífico trabajo, ¿no?, bajo el liderazgo de Javier Abugataz, es un trabajo que se ha hecho por meses, lo cierto que casi por años, ¿no?, que ha tenido varias instancias de trabajo, ¿no? Es un potente y formidable documento que realmente yo lo recibí con mucho entusiasmo porque con él he coincidido de manera fundamental. O sea, yo he estado haciendo mis propias elaboraciones y finalmente me encuentro con el documento y el nivel de coincidencias es de tal magnitud que me quedé sorprendido, ¿no? Y me quedé gustoso porque entonces dije que un grupo, digamos, crítico que había estado trabajando en interacción institucional a nivel internacional y nacional, haya llegado a esas conclusiones a las cuales yo había llegado por mi propia cosecha, me daba entonces como una suerte de validación, ¿no?, para lo que yo había estado desarrollando, y al mismo tiempo me permitía reconocer el valor de la contribución de el CEPLAN, ¿no? Y bien interesante, porque miren ustedes, y esa es la lámina que tenemos al frente, y seguramente que ya ustedes han estado leyendo, ahí están los objetivos nacionales de este plan estratégico, ¿no?, que tiene como marco la Constitución Política del Perú. Tienen como marco, establece una visión del Perú al 2050, ¿no? Están alineados con los acuerdos y compromisos del Acuerdo Nacional, ¿no? Contiene 35 políticas de Estado y una política general de gobierno, ¿ya? Y además están alineados a los objetivos del desarrollo sostenible al 2030 de las Naciones Unidas. O sea, es realmente una creación con alto nivel de efervescencia y que a mi juicio han dado en el clavo, ¿no? Voy a leerlo porque creo que tenemos que, digamos, marcar la cancha con estos aportes, ¿ya? Y luego veremos por qué es tan importante hacerlo así. Objetivo nacional número 1, alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de las personas sin dejar a nadie atrás, ¿no es cierto? Y entonces es muy interesante porque el propósito
del plan estratégico al 2050 es que la persona es su fin supremo, ¿ya? Ese es el tema central. Y creo que esta idea fuerza, esta idea fundamental es clave para darle ruta a cualquier planteamiento que tenga que hacerse para cambiar el rumbo del país. Porque efectivamente la persona está postergada en nuestro país, ¿no es cierto? La Constitución literalmente, declarativamente, habla de la importancia de la persona humana como elemento fundamental del quehacer del país constitucionalmente hablando, pero sabemos que eso queda un poquito en el papel y el tema de la persona como elemento central se pone a un lado, ¿no? Entonces, esa recuperación de ese concepto a mí me parece fundamental. Y ese cambio de idea, de concepto, colocando esto en el centro, a mi juicio, es una tarea que tiene que encararse en el corto plazo. O sea, no postergar, vamos a pensar qué hacer, cómo encontrar la ruta para poner a la persona en el centro de toda nuestra elaboración, ¿ya? Entonces ese es el primer tema y tarea de corto plazo. Cambiar el paradigma, ¿no? El objetivo nacional número 2 dice, gestionar el territorio de manera sostenible a fin de prevenir y reducir los riesgos y amenazas que afectan a las personas y sus medios de vida, con el uso intensivo del conocimiento y las comunicaciones, reconociendo la diversidad geográfica y cultural en un contexto de cambio climático, ¿ya? Ese es el objetivo número 2, es, digamos, la visión territorial, o sea, la ocupación del territorio, el ordenamiento territorial con toda la vastedad, la biodiversidad, con todas las complejidades de nuestro territorio, ¿no? Y con todas las digamos, discontinuidades, desigualdades, disfuncionalidades que caracterizan la ocupación de nuestro territorio. Ese es el objetivo nacional número 2. El objetivo nacional número 3 nos habla de llevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente y en base al aprovechamiento sostenible de los recursos, el capital humano, el uso intensivo de la ciencia y la tecnología y la transformación digital del país, ¿ya? Entonces aquí nos hablan de la parte del posicionamiento del país en un plano competitivo de la eficiencia, con diversidad productiva, ¿no es cierto?, colocando en el centro quehacer el conocimiento y la ciencia y la tecnología. El objetivo nacional número 4 nos habla de garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas, en base al diálogo, la concertación nacional y el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, es el enfoque del Estado, de la necesidad de cambiar el Estado, reformar el Estado, hacerlo efectivo, eficiente y que cumpla, digamos, que sea capaz de cumplir con los otros objetivos y llevarnos por un buen camino. Bueno, yo les he leído, ¿no es cierto?, estos objetivos nacionales formulados, elaborados por la CEPLAN, con el propósito de decirles que la CEPLAN es un organismo, ¿no es cierto?, que se constituye en el 2008, ¿ya?, en donde se da una ley, un dispositivo legal, ¿no?, que es el 1088 en el 2008, y que crea el CEPLAN y el Sistema Nacional de Planificación Estratégica, ¿ya? Entonces, y se ubica en un tercer nivel, en la presidencia del Consejo de Ministros, y todo lo que produce es referencial, no vinculante, ¿no es cierto?, subordinado y arrinconado en relación a las decisiones que se suelen tomar, ¿dónde? Fundamentalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y entonces ahí es donde se plantea un tema de fondo que nos lleva a reflexionar sobre un elemento clave que tendría también que encararse en el corto plazo y que es lo que yo llamo
¿no? Está dado al objetivo número 4, pero que yo lo coloco como punto de partida, quizás no como objetivo nacional, sino como elemento orquesta, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Hola, hola. ¿Me Sí, escuchan? sí, Sí. Lucho, sí. Sí, está bien. Dale, Lucho, dale. Quería confirmar, Cristiano. Está bien, Lucho, está bien. Apareció un aviso que decía que estaba con la internet débil, ¿no? Entonces dije, ya me perdí, estoy hablando en el vacío. Bueno, entonces, ¿cuál es, a partir de, digamos, sacar un poco de las sombras, ¿no es cierto?, de la nocturnidad a ese plan, ¿no? Para colocarlo en el primer nivel, ¿ya? De lo que debería ser nuestra preocupación como profesionales, como ingenieros economistas, y debería ser la preocupación de la élite académica, profesional y política en nuestro país, de entender que en el Perú, digamos, hay un fenómeno que es clave y crítico entender. O sea, el Perú, para decirlo de manera contundente, tiene un Estado castrado, un Estado eunuco, un Estado al cual se le quitó el cerebro, se le cercenó el cerebro, ¿no es cierto? Un Estado que, como algunas personas lo dicen para decir más sencillo, es Perú Sociedad Anónima. Creo que en algún momento el señor, ¿cómo se llama? Roque Benavides lo planteó de esta manera, y a mí me gustó la fórmula a pesar de que no coincido en nada con la concepción de Roque, pero dijo, el Estado peruano es Perú Sociedad Anónima, y los accionistas del Estado somos todos los ciudadanos del Perú, ¿no es cierto? Y se supone que las reuniones de accionistas son las elecciones, y ahí votamos, ¿no? Y elegimos al directorio, y a veces metemos la pata, etcétera, ¿no? Pero entonces el Estado constitucionalmente tendría que tener necesariamente, ¿no es cierto?, un cerebro. Y un cerebro de un Estado es su función de planificación, de mirar al futuro, ¿no es cierto? Entonces, este tema de cerebro en la cabeza del gobierno, ¿no? Es un tema clave, porque lo que nos diferencia de los animales es que nosotros, como seres humanos, tenemos esa cualidad de mirar al futuro. Y todo organismo vivo humano tiene lógicamente esta función incorporada a su quehacer viviente, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan en un club de fútbol, un club de barrio, una parroquia, una asociación, un estado, una iglesia, cualquiera, toda la gente tiende a planificar, a mirar el futuro, a ver qué va a pasar, ¿no? Y en el Perú ocurrió en el año 92 que un señor Boloña, ¿no es cierto?, ejecutando un poquito la visión de los anarcocapitalistas de la escuela austriaca de von Hayek, decidió eliminar el INP y el Sistema Nacional de Planificación. Y el año 93, con la Constitución que define al Estado como un Estado subsidiario, se consagró, digamos, toda una visión de negación de la función y la actividad planificadora que corresponde a un Estado. Es decir, lo dejaron sin cerebro. Y lo poquito, los reflejos que quedaban, los pedacitos, los requisitos, se trasladaron al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Para que ahí se hiciera un poquito de actividad planificadora del tipo programación multianual, ¿no es cierto? Pero en el fondo, fundamentalmente, nunca ya más se hizo el reto, salvo las actividades que se hacían en el Acuerdo Nacional, que también están ahí como, casi como un té de tías a veces, donde se reúnen y resuelven decorativamente una serie de cosas que a veces tienen carácter referencial, pero que no pesan, ¿no? Aparte de eso, en el país se impuso en la dinámica del Ministerio de Economía y Finanzas lo que nosotros llamamos puertas giratorias. Entonces, de esa manera, de esa forma, se abrió un espacio, ¿no?, para una situación en la cual
se impuso un proceso de privatización en la década de los 90 y sin control, ¿no? Y se establecieron las condiciones, repito, para esas puertas giratorias y para que la corrupción ocupara todos los espacios cuasi impunemente, ¿no? Entonces, ese es el tema que se establece en el 92-93 y que se mantiene sin modificaciones sustantivas hasta el 2008, en que se crea ese plan, en donde ese plan no aparece como cabeza de un sistema, no aparece como un ente puesto en el lugar de un funcionamiento de un cerebro, al lado del presidente de la República y al lado de el presidente del Consejo de Ministros, como suele ocurrir en los países de la OCDE. Bien interesante, miren colegas, bien interesante que el año 2016 la OCDE, en el proceso justamente de aspiración del Perú a entrar a la OCDE, vinieron expertos y hicieron un reporte de gobernanza para el Perú. Y ahí establecieron precisamente que el Perú carecía de una función planificadora suficiente que acompañara al presidente de la República, que resume la voluntad política, la decisión política de última instancia, y a la Delivery Unit, la unidad de entrega de resultados, que es la presidencia y Consejo de Ministros, ¿ya? Y el informe de gobernanza de la OCDE, haciendo una suerte de conciliación con el Ministerio de Economía y Finanzas para no quedar mal y no generar fricciones con la estructura institucional peruana, dijo, el Ministerio de Economía y Finanzas debe elevarse a una función de mayor dimensión prospectiva, ¿no? Para mirar el futuro y establecer ejes, estrategias, hoja de ruta, trabajar brechas en el largo plazo, etcétera, etcétera, como lo hace las Naciones Unidas con el 2030 y como lo hacen todos los países de la OCDE, ¿ya? Entonces, a partir de estas consideraciones y tomando esta experiencia, esta buena práctica internacional, yo postulo, como lo hacen también una serie de otros profesionales, Germán Alarco, la gente ex-INP, etcétera, etcétera, que han propuesto razonablemente la necesidad de que ese plan, ¿no es cierto?, con esta capacidad de generación y de síntesis de ideas, se fusione con el Viceministerio de Economía, en donde están estudios económicos y sociales, promoción de la inversión privada, inversión pública y una serie de otras actividades que tienen que ver precisamente con la semilla de lo que tendría que ser una planificación. Y además es la cabeza de las OPPs, de las oficinas de planeación y presupuesto que hay en todos los ministerios y en todas las unidades en donde hay ejecución presupuestal. Perdón, Entonces, ingeniero. sí. Me avisa a la hora que desea que cambie de lámina, por favor. Sí. Y ahí precisamente a partir de estas consideraciones pasamos gracias a la segunda lámina. ¿No es cierto? Ya, entonces ahí está el concepto, fíjense ustedes. La cabeza de gobierno, con su cerebro, que aparece ahí en círculo rojo, que viene a ser la presidencia o el SAR, lo que me llama del Sistema Nacional de Planificación Estratégica, que en términos del reporte de la OCDE se llama Strategy Settings Roles, ¿ya? Y que tendría que incorporar conceptos como funciones como análisis, diagnóstico, formulación de objetivos, estrategia, presupuesto, seguimiento y supervisión, ¿ya? Y entonces este sistema tendría como cabeza a la CEPLAN y al Viceministerio de Economía fusionados, y acompañaría una suerte de triángulo cerebral a la presidencia de la República, liderando un gobierno por resultados, y a la presidencia de gobierno de ministros, que según la definición del reporte de la OCDE de Gobernanza, se llama Implementation Delivery Roles, ejecución, gestión, operación y rendición de cuentas. Entonces, ese es la cabeza y el cerebro y la capacidad de ejecución y de orientación y evaluación de un Estado, o sea, de un organismo vivo que quiere proyectarse al futuro, ¿no?
Pasas a la segunda lámina, por favor, a la siguiente. Entonces ahí están, fíjese, las funciones básicas del Sistema Nacional de Planificación Estratégica, que se basa en una retribución del mes pasando el Viceministerio de Economía al sistema, a este sistema. Entonces tenemos visión de futuro a largo plazo, priorización estratégica con participación popular, plan presupuesto, mediano, multianual y corto plazo anual, gobierno y servicio público digital, información y estadística digitalizadas, programación multisectorial de desarrollo humano, desarrollo productivo, asuntos económicos, financieros y seguridad ciudadana, programación, seguimiento y evaluación del sistema de empresas públicas, descentralización con oficina de planeamiento macrorregional, red OPPs, integración nacional física y virtual, infraestructura y conectividad, programación de inversión pública, arreglos público-privados, promoción de inversión privada, competitividad, productividad, calidad y programación, seguimiento y evaluación de cooperación internacional. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos que darían lugar a este cerebro y cerebelo en la cabeza del gobierno. ¿Ya? Y es importante vincular esto al tema de la definición constitucional. Es importante porque, fíjense ustedes, yo decía que en el 93 en la Constitución se consagró esta castración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la Constitución se define al Estado como Estado subsidiario, ¿no es cierto? Se toma la definición de la Constitución chilena, ¿no? Y se niega al Estado a formar empresas, salvo en casos en que a la actividad privada no le interese y no tenga lucro. Entonces ahí recién entra el Estado como un elemento subsidiario, ¿no? Entonces es un Estado de todos los peruanos, de todos los ciudadanos, Perú Sociedad Anónima, que se define fundamentalmente en el eje, en la contradicción Estado-mercado, ¿no? Y se le da un rol de eunuco, le digo de castrado, de eunuco, subordinado a el concepto de que el Estado es el que distribuye eficientemente los recursos y que el Estado tiene que estar ahí como de guardiancito, como de gendarme, ¿no es cierto?, para que esto ocurra, ¿no? Ahí regulando un poquito, ajustando aquí y allá, ¿no? Cuidando con Indecopis y con organismos supervisores que la cosa más o menos funcione, dando garantías a los contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lo que caracteriza a los estados de la OCDE son los estados promotores o solidarios, en donde el principio fundamental del Estado es servir al ser humano y servir a todas sus necesidades, sus servicios públicos y formar empresas ahí donde sea necesario para cumplir con esas necesidades y esas expectativas. Perú, Sociedad Anónima. Entonces, el eje tendría que ser estados ciudadanos, estados accionistas de Perú, Sociedad Anónima, y tendría que redefinirse. Entonces, este sí es un tema, en lugar de estar discutiendo en general la discusión de la Asamblea Constituyente y que queremos cambiar todo. Este es un tema medular que de encararse y discutirse estaríamos en condiciones de darle un nuevo rumbo a nuestro país, comenzando por un Estado que sea inteligente, ¿no es cierto?, que sea capaz de mirar al futuro, que sea capaz de redefinir sus prioridades en función de las necesidades de sus accionistas y que por lo tanto sea capaz de establecer hojas de ruta y que pueda asignar los recursos apropiadamente y hacer arreglos institucionales apropiados, ¿no? De eso no está habilitado. Para eso no está habilitado el actual Estado. Y entonces el Estado se convierte en una entelequia, en una cosa burocrática, en la cual se ha filtrado la corrupción como práctica corriente, ¿no? En donde los grupos económicos, ¿no es cierto?, que se quejan de que el Estado burocrático, que nos cobran impuestos, etcétera, etcétera, pero son los primeros que toman ventajas de ese Estado, ¿no? Que medran el Estado, que hacen la puerta giratoria, que se asignan los contratos, etcétera, etcétera. O sea, los que más se quejan del Estado, que es un Estado, ¿no es cierto?, megacefálico, y etcétera, etcétera, del otro lado son los que se han servido del Estado para enriquecerse y hacer sus negocios. Entonces, es la paradoja que vivimos actualmente. Entonces, necesitamos cabalmente
¿no es cierto? Un Estado moderno, ¿no? Un Estado eficiente, y ahí es donde viene un concepto muy, muy importante que yo quiero relevar, ¿ya? Que es que ese Estado moderno y eficiente, cuyo eje de existencia es satisfacer las expectativas y necesidades de sus accionistas, de los ciudadanos del Perú, sin dejar uno atrás, dando las oportunidades, tiene que ser un Estado que se estructure sobre la nueva concepción de cómo ahora se están estructurando los estados, es un Estado digital, un Estado digitalizado, pero totalmente digitalizado, en donde se base en la digitalización de cada ciudadano, es decir, que cada ciudadano a la hora que es concebido abre una carpeta digital y comienza a incorporar a esa carpeta digital todas sus funciones de salud, sus funciones de condición social, sus funciones de carencias, sus funciones de educación, su registro, lógicamente, como ciudadano, etcétera, 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 ¿no es cierto? Su cuenta en el Banco de la Nación con su DNI, etcétera, etcétera. Todo eso va a un ámbito digital y en correlación el Estado se estructura digitalmente para corresponder a la necesidad de su ciudadano. Y eso pasa por distintas intermediaciones que son comunidades, empresas, emprendimientos, universidades, academia, etcétera, por donde pasan los ciudadanos. Entonces, ese tema del Estado digital y la incorporación de tecnologías de estado de arte, como por ejemplo la inteligencia artificial, o sea, incorporar todos esos elementos en la era del conocimiento, nos permite pensar en una reducción absoluta, si no a cero, pero muy significativa, de lo que es las prácticas corruptas. Porque si usted todo el procurement, todo el sistema de adquisiciones del Estado, le aplica la inteligencia artificial y la digitalización, va a reducir la intervención de la mano humana, que es la que está lista para estirarla para recibir la coima, ¿no? La cutra. Entonces, esto es un tema fundamental, porque eso significa ¿qué cosa? Como tienen los países de la OCDE, tienen comisiones de más alto nivel al lado del presidente, conjuntamente con sus sistemas de planeación y de asignación de recursos, a los comités de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, planificación tendría como en la otra cara de su medalla a la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, sería una planificación científica. La planificación sería un instrumento de gobierno, pero sostenido en la ciencia y en la evidencia. Entonces es un nuevo concepto de Estado y un nuevo concepto de la sociedad, de Perú, sociedad anónima, ¿ya? Entonces, dicho esto, con esto vamos a empoderarnos suficientemente. Vamos a parar las hojas porque por ahí no va. Paremos las hojas, regresamos a la anterior, ahí quedémonos, ¿ya? Entonces, rápidamente ya entro a la fase final de mi intervención, en donde reviso rápidamente para darle, apuntalar, ¿no es cierto?, lo que ha expuesto la CEPLAN, ¿no? Regresa la primera, puedes regresar a la primera diapositiva. Ahí, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 4 objetivos nacionales. El punto 4 prácticamente lo hemos desarrollado, lo hemos refraseado a través del concepto del Estado digital, el concepto del Estado con cerebro, ¿no? Ese es el punto, le hemos dado contenido más preciso al punto 4, pero vamos a revisar los otros objetivos nacionales. El punto 1. Al punto 1, que dice que hay que alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de los peruanos sin dejar a nadie atrás, perfecto. Y yo le llamo pues desarrollo del talento humano, que viene a ser el eje central del desarrollo integral del Perú, ¿ya? O sea, está demostrado por la experiencia internacional, basta mirar a Japón y a Singapur, que no tienen recursos naturales y son líderes en la economía mundial, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Por una razón muy simple, el desarrollo de su capacidad humana, ¿no? Ese es el elemento clave de su desarrollo. Y entonces Perú tendría que entender de que la competitividad y todos los elementos, el posicionamiento internacional, etcétera, pasa por calificar a su capacidad humana,
desarrollar su talento sin dejar a nadie atrás. ¿Y eso qué significa? Rápidamente, casi que voy a leer mis apuntes aquí. Alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible dicen pobreza cero y hambre cero. Es decir, cuando uno dice pobreza cero y hambre cero, dice, puches, es una actividad de mediano plazo. Ayer nomás Frank estaba diciendo, ya comenzamos a reencontrarnos en la ruta de la reducción de la pobreza, ¿no? Pero claro, a cuentagotas, ¿no? En la medida que se activa la inversión privada, se activa la minería y hay un crecimiento del PBI, a cuentagotas se va a reducir un poquito, poco a poco, la pobreza, que de 30% ha subido a 50% con la pandemia, y entonces necesitaremos 10 o 20 años para llegar nuevamente al 30%. No, señores, la cuestión es colocar en el centro del quehacer de la política nacional pobreza cero y hambre cero, como elementos principalísimos de la acción de ese Estado inteligente que responde a Perú Sociedad Anónima, ¿no es cierto? Y en el entendimiento que el desarrollo de las capacidades humanas pasan precisamente porque no haya pobreza y porque no haya hambre. Y creo que estamos en condiciones de honrar esos objetivos. El asunto es incorporarlo como elemento central a la hora de discutir el presupuesto y a la hora de estructurar los programas y la gestión del Estado. Entonces, niños, mujeres y viejos protegidos, oportunidades para todos, con empleo ciertamente, alimentación, salud y educación prioritarios, seguridad social y pensiones para justamente apuntalar a los viejos, cuidar al ser humano desde el vientre de la madre. Es muy importante eso. O sea, la gente en el último tiempo ha estado discutiendo cuidadosamente que hay que acompañar del vientre de la madre, ¿no es cierto?, a la criatura dándole su carpeta digital, pero entendiendo que hay que cuidar de que no sufra de anemia, de un lado, que no sufra de nutrición, que es clave en los 3 primeros meses de la existencia del ser humano para no desestructurarse de manera esencial, vital, y también evitar que viva violencia, porque los niños son las primeras víctimas de la violencia del salvaje que patea a la mujer o que asesina a la mujer, y además hay otra violencia, que el concepto de más del 60 o 70% de los peruanos que piensan que educar a los niños es agarrarlos a lapos. Es otra barbaridad, pero ahí está presente, gravitando en nuestra vida cultural, y sobre eso no hay ninguna campaña que visibilice la tragedia que viven los niños de nuestro país. Es decir, se concentran en los niños que van a la calle, está bien, hay que impedir que vayan a la calle, que no van a la escuela, etcétera, etcétera, pero la violencia en la temprana edad es algo que también destruye las estructuras cerebrales de los niños, junto con la anemia y la desnutrición. Entonces, ya hablamos de la carpeta digital, y entonces se trata de articular transversalmente las entidades encargadas de alimentación, salud, educación, programas sociales, seguridad social, etc. Ese es el punto que corresponde al objetivo nacional número 1 desde mi particular aproximación. El objetivo número 2, gestionar el territorio de manera sostenible. Yo lo parafraseo diciendo ecualización logística del territorio nacional, protegiendo medio ambiente y biodiversidad y nuestras reservas, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué planteo el tema de la ecualización logística para ocupar y ordenar apropiadamente el territorio nacional? Porque ahí yo miro la experiencia, las mejores prácticas internacionales. Entonces miro la experiencia de Estados Unidos, de Europa con el Plan Marshall después de la destrucción, y de Corea, ¿ya? Que ecualizaron sus territorios. Fíjense ustedes, voy a sintetizar rápidamente este concepto, de tal manera que trabajaron la infraestructura de los servicios públicos, que está compuesta básicamente por 4 componentes. Todo el tema de la vialidad, en todos sus modos, ¿no? El terrestre, aéreo, marítimo, etcétera, ¿ya? El tema de las comunicaciones, que ahora son tan importantes con la virtualidad y la conectividad. El tema de las comunicaciones es el segundo componente. El tercer componente es energía y el cuarto componente es agua.
Esos 4 elementos se trabajaron en Estados Unidos en la década del 50 y se invirtió en todo el territorio de Estados Unidos y se ecualizó todo el territorio, de tal manera que se sembró el cimiento para que los Estados Unidos pudieran recibir las iniciativas civilizatorias y los emprendimientos de todos los ciudadanos en todo el territorio de manera ecualizada, de manera igualitaria, ¿ya? Y esta ecualización territorial, que en nuestro país está muy lejos, pues, de siquiera imaginarse, encuentra un segundo piso con lo que son los atributos, los servicios blandos, pero que son fundamentales también, que son educación, salud, seguridad y justicia. A veces nos olvidamos de seguridad y justicia para colocarnos prácticamente, para permitir una convivencia humana sana. La justicia es fundamental y la seguridad también, casi en el mismo nivel, ¿no? Para posibilitar oportunidades de educación y salud, que siempre los colocamos por delante, ¿cierto? Entonces esos son los 4 elementos, entre comillas, blandos, que implican también infraestructura, implican una serie de elementos, pero que tienen un sabor, pues, a software, ¿no? Mientras que los anteriores tienen un sabor a hardware, ¿ya? Y finalmente sobre ellos se fomenta el desarrollo de los servicios comerciales y financieros. Y entonces ya tienes un ambiente ecualizado a nivel nacional para posibilitar el desenvolvimiento de las empresas, el desenvolvimiento de las personas, y de esa manera se pueden redefinir prioridades. Yo siempre, cuando trabajo este tema, pongo en la mesa el caso de Bután. Ustedes han escuchado hablar de Bután, ¿no? Ese pequeño país del Asia. Bután tiene la característica de tener un Ministerio de la Felicidad. Y ellos han decidido no, trabajar en función de una competitividad, compitiendo con el resto del género humano, sino han decidido vivir fundamentalmente del turismo. ¿Y cómo hacen eso? Es porque cuidan y han reforestado todo el país y cuidan al país como un país, digamos, casi virgen, ¿no? Y entonces los turistas van a vivir la foresta de Bután. Y en ese contexto los seres humanos tienen como objetivo de existencia no ganar plata, lucro, etcétera, etcétera, calificarse y ser felices, ¿ya? Entonces, lo menciono porque es un paradigma distinto en relación a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De una competitividad, digamos, en otra dirección, pero lo mantengo ahí simplemente para avivar la imaginación y la innovación, ¿ya? Entonces, todo esto, lógicamente, tiene que estar vinculado con el sistema de prevención de desastre. Acabamos de tener 2 temblores, un casi terremoto en Amazonas y un temblor fuerte en Lima, y sabemos que estamos pedidos, ¿no? Estamos pedidos. Entonces el tema de la prevención de desastres tiene que ser con un enfoque territorial también, y tenemos que asignar recursos para prever, porque ahí tenemos el problema crítico de que nosotros estamos entre los países diversos, un país andino, un país de cordilleras, que están sufriendo dramáticamente los impactos del cambio climático. Entonces el descongelamiento de glaciares, la pérdida de fuente de agua, las sequías, los niños que nos visitan y encima los terremotos, y a partir de eso los errores brutales de la manera en cómo nos asentamos nuestras viviendas y nuestras ciudades y nuestros poblados, nos ponen al borde del precipicio. Entonces, pensar y trabajar seriamente un sistema auténtico de verdadera prevención de desastres, ¿no es cierto? En la mañana escuchaba a Jorge Nieto con su experiencia en defensa y hablaba de la necesidad de tener helicópteros para ir a recoger a los heridos, porque no se va a poder caminar con ambulancias, porque las vías van a estar obstruidas. Entonces decía, Nieto se ha olvidado de que ahora hay drones, y drones con inteligencia artificial incorporadas para hacer atención médica de urgencia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque Nieto no está en el estado de arte de lo que ahora son las asistencias de desastre. Entonces, tiene que planearse, tiene que pensarse, tiene que estructurarse un sistema válido, sólido de prevención de desastres, ¿no? Y eso está vinculado.
Y en este tema de la territorialidad, yo quiero llamarles la atención a ustedes, colegas, que me ayuden a mí, porque yo hace rato, por el tema de especialidad y por dónde me llevó la vida, desde el punto de vista de la dedicación de mi tiempo profesional, es que hay un elemento que no está visibilizado en nuestro país, que aparece apenas tímidamente en los objetivos de la ¿cómo se llama? De la CEPLAN, ¿no es cierto? Que es el tema de cómo la población se posesiona en el territorio. Y nuestra población está posicionada en el territorio 82% en áreas metropolitanas, conglomerados urbanos y centros poblados. 82%. ¿Ya? De centros poblados con 1.500 habitantes hacia arriba. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? De que en nuestro país no hay un cabal entendimiento del fenómeno contemporáneo de la urbanización. No está presente en la preocupación de la clase política, incluso de la academia. Apenas hay grupitos de planificadores urbanos, arquitectos, de vez en cuando eventos, congresos y por allá ciudades sostenibles, a veces un programa de ciudades saludables en RPP, pero desde el punto de vista de la significación de lo que es el rol de la ciudad, fíjense ustedes, Brasil tiene un ministerio de ciudades que por supuesto Bolsonaro lo atacó porque ataca todo lo que es avanzado. La India, que tiene 35% de urbanización, tiene un ministerio de desarrollo urbano, y por supuesto todos los países tienen un enfoque de atender a la gente que vive en las ciudades, porque las ciudades tienen una serie de beneficios, pero una serie de barbaridades, de perversidades. Entonces la Comunidad Europea, la Unión Europea, define políticas de ciudades que son fundamentales en relación a la ciudad sustentable, la ciudad inteligente. Corea, Seúl es la ciudad Smart Cities más importante del mundo actualmente. Entonces, el tema de las ciudades nosotros lo tenemos sencillamente abandonado. Por ejemplo, el tema del transporte y la movilidad urbana, que es fundamental, porque la movilidad urbana tiene que correlacionar con el uso de suelo urbano, y entre los dos ayudar a estructurar una ciudad que sea de calidad y que sea competitiva para posibilitar de que el país pueda funcionar. Entonces hay conceptos que tienen que ver con redes ciudades, de cómo las ciudades se convierten en émbolos, en pistones para el desarrollo de todo el país, etcétera, etcétera. Cosas que los países bálticos, los Países Bajos, hasta Colombia, digamos, han avanzado tremendamente, y nosotros estamos súper atrasados en esta materia. Y finalmente, el punto... hay un tema que no quería olvidar de mencionarme, fíjense ustedes, que es el tema de la gestión descentralizada, porque hemos hablado de el territorio, hemos hablado de la necesidad de entender cómo ecualizar el territorio, pero es importante tener conciencia de cuáles serían los instrumentos para lograr esa ecualización. Y entonces, yo a partir de mi experiencia y mi observación de experiencias internacionales, he llegado a la conclusión de que es necesario acompañar a las regiones para no meternos en los referéndums de preguntarles a las regiones que tienen un alto sentido de pertenencia si quieren unirse a otras regiones o no, porque eso fracasa. Entonces, dejando que las regiones tengan su dinámica, ¿no es cierto?, que ya están establecidas, con su sentido de pertenencia, es generar entidades desconcentradas del gobierno central que se aproximen a las regiones con una visión macroeconómica, apoyándose en lo que se llaman las mancomunidades regionales, y generen tipos Project Management Office. Y yo se los digo por la experiencia que tuve como director ejecutivo de Ordesur en el año 2001. Ordesur funcionó como un PMO, un Project Management Office. ¿Y qué es un Project Management Office? Que, como ustedes saben, ha tenido una experiencia importante en los Panamericanos, y se está usando en el organismo de reconstrucción con cambios del norte, ¿no es cierto? Es que permite un apoyo técnico, financiero y fiscalizador en regiones, provincias y distritos, porque el tema de la debilidad y la corrupción en esos niveles es de tal dimensión que tú necesitas órganos
que te permitan llegar a aproximarte a los gobiernos regionales, a los gobiernos provinciales, gobiernos distritales, para darle soporte, know-how, entregarle conocimiento, darle servicios profesionales, etcétera, etcétera, y llevarle recursos y complementar los recursos financieros, pero al mismo tiempo hacer fiscalización, ¿ya? Y eso es lo que hace una PMO. Y tenemos el antecedente de Ordesur vivo, que existe ahí y que debemos recuperarlo para nuestra memoria de gestión. Y con esto termino. El punto 4, que yo lo denomino que tiene relación con el Objetivo Nacional 3 de ese plan, que es elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente, etcétera. Y entonces yo digo, aquí tenemos que trabajar lo que es la diversificación productiva, ¿ya? Como concepto central. O sea, sí, competitividad, sí, elevar la productividad, etcétera, etcétera, todo eso son elementos fundamentales, pero bastante genéricos, y lo que nosotros específicamente necesitamos como país asumirlo como idea fuerza es la diversificación productiva que genialmente el exministro Jersey empujó para sacar adelante con el apoyo de los conceptos de Michael Porter, de los clústeres y el tema del valor agregado y el impulso de los CITES, ¿no es cierto?, con una vinculación con la ciencia, la tecnología e innovación, movilizándolos a las universidades para posibilitar que efectivamente se concrete una diversificación productiva. Y la diversificación productiva tiene que ver con modelos que han sido exitosos, y un modelo súper exitoso ha sido el modelo coreano. Y el modelo coreano nos enseña cómo, ¿no es cierto?, el Estado hace alianzas con el capital corporativo más avanzado para desarrollar capacidades competitivas a nivel internacional. Y entonces el Estado subsidia a las corporaciones con realización de metas a nivel de posicionamiento tecnológico e internacional en el mercado, ¿ya? Y entonces esa ha sido la clave por qué tenemos Samsung, LG, tenemos, ¿cómo se llaman? Todas las marcas de carros, etcétera, etcétera. O sea, todo el proceso. Yo cuando estudiaba en Boston University a fines de los 80, comienzos de los 90, me encontraban con compañeros coreanos que me decían, oye, Lucho, yo no vengo aquí exactamente a estudiar porque las cosas que enseñan en Estados Unidos nosotros ya las sabemos, yo vengo a conocer la psicología del consumidor norteamericano. O sea, ese era el objetivo cuando llegan los estudiantes universitarios de posgrado a Estados Unidos, ¿no? Esa es toda una estrategia, ¿no? Entonces, y entonces ¿eso qué significa? De que hay que elaborar, ¿no es cierto?, alianzas público-privadas con participación del sector corporativo y hacer participación, como hace China también, de convenios con líderes internacionales a partir del reconocimiento de identificación de cuáles son nuestras ventajas competitivas y o comparativas. Tipo el enfoque de Porter, cuáles son nuestros clústeres, y ahí tenemos pues un clúster que se desarrolló casi naturalmente, que es el de la agroexportación, ¿no es cierto?, por la bendición que tenemos con nuestras tierras carbonadas. Entonces, este sector y estas alianzas serían el arrastre ¿cómo se llama?, del impulso de la economía peruana, que abriría un espacio para un incremento sustantivo masivo de la productividad de MIPES y del sector informal, porque serían subcontratadas a través de compras del Estado, subcontratadas por las iniciativas corporativas con auspicio del Estado, y esto implicaría un trabajo de asistencia técnica y financiamiento masivo, ¿no es cierto?, con movilización de las universidades, o sea, desarrollo de incubadoras en las universidades y un relacionamiento automático inmediato en el curso del desarrollo académico de los estudiantes con las iniciativas emprendedoras afuera, ¿ya? Y entonces eso significa, lógicamente, una banca estatal promotora, ¿no?, una articulación de COFI, de Banco Nación, Agrobanco y las mencionadas incubadoras en el ámbito universitario con la ciencia, la tecnología
y la innovación en el liderazgo de ese proceso, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos ese elemento que sería importante. Entonces, imagínense ustedes todos esos elementos puntualizados de esta manera, pero que, a diferencia de lo que pasa con CEPLAN, que hace propuestas brillantes, ¿no es cierto?, se incorpore al cerebro, la cabeza de gobierno. Eso, quiero subrayarlo y con esto termino, marcaría la diferencia total, cualitativa, acerca de dónde está el timón del barco, que está en una tempestad brutal, ¿no es cierto? Entonces, este es el mensaje principal que yo quería alcanzar a ustedes, queridos colegas, y gracias por su tolerancia de dedicar su tiempo para escucharme todo este tiempo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Gutiérrez. Muy interesante, son muy interesantes los conceptos que nos ha comentado el día de hoy. Yo quisiera, por favor, que me vayan diciendo el orden de las preguntas que debo ir anotando para darles el pase. O me levantan la mano o me lo dicen por chat para poder seguir con el conversatorio. Mientras tanto, y mientras alistan sus preguntas, yo quisiera, por favor, solamente comentar o preguntarle a don Luis acerca de la necesidad que tenemos, pues, los peruanos, de convertir a una entidad como el Acuerdo Nacional, que de repente incorpore al CEPLAN y viceversa, en una especie de autoridad autónoma, ¿no? Que esté exenta del peso político del gobierno y del Congreso de turno. Esa es una consulta, don Luis, de repente podemos ir avanzando en algo. Gracias. Mira, es una idea interesante, ¿ya? Es una idea interesante, con el Acuerdo Nacional como autoridad autónoma, pero la cuestión es, cuando hablamos de roles y de jerarquías, la pregunta es siempre, ¿cuál es la gravitación? O sea, yo me he construido, colegas, ¿no es cierto?, a lo largo de mi experiencia profesional y mi capacitación académica, como una suerte de experto en proceso de toma de decisiones. O sea, soy experto en planificación estratégica, experto en proceso de toma de decisiones y experto también en gestión de sistemas complejos. O sea, yo me he construido, digamos, con distintas experiencias, ¿no es cierto? Y entonces, cuando yo me pongo al frente de una pregunta como la tuya, automáticamente en mi modelo de pensamiento, le digo, ¿y dónde? ¿Cuál va a ser el flujo? ¿Cuál va a ser la gravitación de ese organismo, esa autoridad, en el proceso de toma de decisiones? Esa es básicamente mi respuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser el lugar? El proceso de toma de decisiones. Cuando yo he hablado de que la CEPLAN entre a funcionar, fusionada con la mitad del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde el Ministerio de Economía y Finanzas se convertiría simplemente en un Ministerio de Finanzas o de Hacienda, como hay en todos los países, ¿no es cierto? Entonces yo estoy hablando de un cerebro con todas sus funciones, con todos sus atributos, como cabeza de un sistema nervioso, de las OPPs a nivel de todos los organismos del Estado que ejecutan presupuesto, que tiene la función de redefinir prioridades, que tiene la función, a partir de esa definición de prioridades, de asignar recursos en función de hojas de ruta, de cierre de brechas, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy describiendo funciones en un lugar de la toma de decisiones. Si tú me preguntas, oye, me refraseas la pregunta y me dice, Lucho, ¿y dónde metemos al Acuerdo Nacional? Yo te diría como una suerte de directorio de ese cerebro. O sea, de un consejo consultivo, de un espacio justamente para que las cosas que produce el cerebro cerebelo incrustado en la cabeza de gobierno, ¿no es cierto?, necesita ventilar. Por ejemplo, este documento de plan estratégico tendría que haber sido motivo, me imagino que será motivo para que haya una reunión del Acuerdo Nacional que discuta los temas claves que están proponiéndose en la visión al 50, ¿no es cierto? Discutan entonces cuál es el plan de acción para que todas esas consideraciones comiencen a encontrar realizaciones en el Congreso y en el Ejecutivo, ya. Lo que yo llamo decisiones de política de Estado a corto plazo. O sea, las políticas de Estado de corto plazo son aquellas que tienen que tomarse ya para que tengan impacto en el mediano y largo plazo.
Por eso las cosas, las consideraciones que les he puesto y compartido con ustedes tienen esa connotación. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta, mi querido Alejandro. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Luis, muy amable. A continuación, por favor, Manuel Cos pidió la palabra, adelante. Pon tu micro, por favor, Manuel. Gracias, gracias. Manuel, no valen preguntas difíciles, ¿ah? No, tengo una pregunta y un comentario, confesión, vamos a llamarlo así. La pregunta es en base justamente acá, cuando justamente tú dijiste que coordinábamos el tema más o menos un poco, y yo me atreví a sesgarte a tu gran especialidad también en transporte, ¿no? Tú dijiste, no, o sea, vamos a ver el tema de prioridad del Estado, justamente. Y veo que con toda razón ha sido válido el cambio, excelente, no me atrevo a calificar, pero de hecho lo es. Pero justamente en esas prioridades, por ejemplo, y justamente Alejandro, que me ha dado la palabra ahorita con él, en contra, mapas de pobreza has visto y tenemos, ¿no? Y justamente, pues, yo no sé a quién le hubiera molestado, o de repente me temo que sí, de que, por ejemplo, y tú sabes que hay un ranking justamente, y justamente en Cajamarca, en zonas increíbles, está justamente bien manifestada la pobreza extrema, ¿no? De abandono, pero no solamente es pobreza extrema ni monetaria ni desarrollo humano, es pobreza total de abandono, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 20 distritos, 20, los 40 primeros, si quieres, no sé, ¿no? En que el Estado, este gobierno, ¿no? Hubiera actuado directamente, va, toma un diagnóstico, va directamente, actualiza todo, y bueno, ok, aquí falta esto, y se hace, y se invierte, y se gasta, ¿no? De repente eso no va con un proceso de toma de decisiones estratégicas, con la OECD, con Michael Porter, de repente no va con eso, pero hay gente que todavía se muere de hambre, tú lo sabes, ¿no? Entonces, Sí. yo te pido una reflexión por eso que me estoy atreviendo a decirte, ¿no? Y lo otro es la confesión. O sea, yo conocí el término, o sea, he usado el término ecualizar pensando fundamentalmente en música, ¿no? Fundamentalmente en música, en la calidad del sonido, pero es el sonido final, ¿no es cierto? Y combina pues justamente notas, tonos, instrumentos y todo. Y perfectamente, si lo estás acuñando tú, te felicito. Si lo estás tomando de otro, felicito a las que lo ha tomado. Perfecto el tema de la ecualización. Gracias, Lucho, te escucho. Gracias, Manuel. Mira, el tema de, yo he enfatizado, ¿no es cierto?, de que tenemos que asumir dos de los objetivos de desarrollo sostenible. Los dos primeros son pobreza cero y hambre cero, ¿ya? Entonces, y eso lo he ubicado en el contexto de lo que llamamos el desarrollo del talento humano y lo he relacionado con el Objetivo Nacional número 1 de la CEPLAN, que dice desarrollo pleno, total de las capacidades humanas, ¿ya? Entendiendo que el ser humano es el objetivo central, número 1, supremo, de cualquier acción del Estado y de una comunidad nacional, ¿correcto? Entonces, si es así, entonces efectivamente en algún momento, como todos los que están aquí ya tenemos décadas de experiencia, hemos visto que en algún momento, pues en relación a los programas sociales, se habla de focalización, ¿no es cierto? Y aparecen los mapas de pobreza, los mapas de calor, etcétera, etcétera. Pero ya se ha demostrado en la época de pandemia de que esos mapitas son básicamente inservibles. Porque yo irónicamente llegaba a decir en medio de la pandemia, cuando quería trasladarse los bonos a la gente que realmente requerían, justamente aquella que se estaba muriendo de hambruna, de hambre, en medio de la pandemia, que no podía moverse o que no tenía amparo, y eso se volvió especialmente crítico, fíjate tú, en las ciudades, porque alguna gente incluso en las ciudades se iba a su terruño para tener, carajo, una papa que sacar y morder, ¿no? Como seguridad alimentaria en su terruño, ¿no? Se han ido a sus chacras un montón de gente, ha habido una migración inversa, ¿ya? Y entonces yo decía, pucha, que el Perú es campeón en producir pobres, pero no saben dónde están los pobres. El zafarrancho que se produce a la hora de distribución del bono es una demostración. Por eso el tema del Estado digital, el tema de que cada persona esté registrada digitalmente
que cuente con su tarjeta DNI en el Banco de la Nación, todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos, es un problema indispensable. ¿Ya? Eso lo puedes después combinar con los mapas que quieras, ¿no? Pero todo registrado en un sistema digital, en donde tú tengas acceso a la gente para alcanzarle y encarar sus necesidades, y entonces ahí ya comienza una segunda fase, después de ubicar a los pobres en sus sitios y que están pasando situaciones y que a veces pasan situaciones más graves, y a calificarlos en intensidad y en dinámica, en procesos de caída al precipicio, de salir al precipicio, etcétera, etcétera, ya tú puedes comenzar a establecer lo que es la focalización y la asignación de presupuesto. Y podríamos estar en condiciones, manejar la cosa así, en estos términos, de avanzar realmente a pobreza y hambre cero. En términos, por lo menos, de sacarlo de pobreza extrema. En términos, por ejemplo, de eliminar la desnutrición y la anemia. Y qué bueno fuera de reducir o mitigar la violencia en los hogares, con alcances culturales, de reeducación de los padres, etcétera, etcétera, con programas de capacitación en esta materia, ¿no es cierto? Porque la generación anterior, la que nos sigue a nosotros, es la que todavía sigue metiéndole chicotes a los chicos. Y eso es desestructuración y liquidación de recurso humano, igual que la desnutrición y la anemia. Eso se lo digo porque mi esposa es trabajadora social y ella me ha entrenado a esos temas y hemos ido a capacitar a gente en San Juan de Lurigancho y tenemos indicadores respecto, preguntando a la gente y con algunos focus groups respecto de cuál es el enfoque que tiene la gente en relación a cómo educar a sus chicos y cómo relacionarse con la pareja, ¿no? Por eso lo digo con conocimiento de causa. Aquí no me estoy pegando un rollo abstracto y genérico de un planificador estratégico que está volando por la estratosfera, ¿ya? Porque como ustedes saben, alguien que se plantea estrategias tiene necesariamente que entrar al terreno, ¿ah? Y conocer cómo se producen las cosas ahí donde estamos, ¿ya? Entonces, mi querido Manuel, se trata de proponernos pobreza y hambre cero. Eso yo como loco, el primer memorándum que le alcancé al profesor Castillo, a través de los canales que tuve en su momento, era un memo diciendo cómo encarar el tema de la hambruna en medio de la pandemia. E incluso con información que recogí de Juan Sánchez Barba, que también es compañero de la UNI, que estaba trabajando con las ollas comunes, y habían registros y recogí toda esa información y las cosas que se hacían de alianzas entre los agricultores y la gente de las ollas comunes en Junín. Y entonces todos esos elementos los junté y puse en un memorándum y se lo alcancé, pero incluso para su debate en Chota. Y nada que ver. Las intermediaciones que tenía el profesor para recoger ideas era de tal magnitud y tan alambicadas que fue un fracaso. Como tú sabes, Manuel, que hicimos el esfuerzo de vincularnos a ese señor para ayudarlo a cambiar el país. Pero imagínate, Manuel, si no podíamos plantear un plancito de acción elemental de lucha contra la hambruna en medio de la pandemia, ¿no? Imagínate cómo llegar al profe para decirle, profe, por favor, recupere usted un cerebro para nuestro país, para nuestro Estado. Pero yo tengo la ilusión de como el profe se está moviendo a alianzas con el centro, que está un poco mezcladito con mafias, pero estamos viendo alianzas, vamos a tener muy pronto cogobiernos con Acción Popular, con Alianza para el Progreso, con esto, y de repente ahí tenemos un espacio para cumplir funciones ministeriales y aproximarnos al profe y aconsejarlos con respecto a estos conceptos, ¿no? Aproximarnos y decir, oiga, profe, acá tiene usted a Javier Abugataz con su equipo en ese plan y tiene estas ideas básicas. Si usted quiere cambiar el rumbo del país de acuerdo a cómo se ha comprometido con sus paisanos de Chota y con todos los ronderos, usted tendría que comenzar tomando acciones en este territorio. Ese es el sentido de esta propuesta, queridos colegas. Estaremos atentos, Lucho. Sí, definitivamente cuenta con nosotros. Gracias. Vale, gracias. vale. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, porque necesito formar equipo, señor. Usted sabe. Gracias. Bien. Excelente, excelente, don Luis. Por favor, bueno, gracias Manuel, gracias también por ser el gestor prácticamente de este conversatorio con don Luis Gutiérrez. A continuación, le damos el paso a nuestro amigo Roberto Claro, por favor. Adelante, Roberto, el micro es suyo. Sí,
Muchas gracias en primer lugar, ingeniero Gutiérrez, muy este, aleccionadora su intervención. Yo estoy haciendo algunas tareas, algunas labores en un colectivo de ingenieros, en el cual se menciona continuamente, ¿no?, la necesidad de la planificación, de la organización del Estado y ver la manera más estratégica, ¿no?, de utilizar los recursos del país, tanto humanos como naturales, ¿no? Pero lo que ha planteado usted ahora es una cosa muy concreta, muy específica, que realmente abre mejores elementos para el análisis, ¿no?, y para realizar planteamientos. Sin embargo, lo que yo quisiera señalar un poco es que, si bien los planteamientos que hace usted son fundamentales, importantes, nosotros estamos inmersos en una coyuntura política que ya, pues, me imagino que todos la conocemos, la entendemos, ¿no? O sea, un enfrentamiento realmente entre las fuerzas progresistas que están representadas de alguna manera en el gobierno del profesor Castillo, frente pues a todo un conglomerado de grupos de derecha y de ultraderecha, ¿no?, que están poniendo permanentemente pues trabas a cualquier iniciativa del gobierno. En ese sentido, yo quisiera un poco conocer su opinión, cuál sería, ¿no?, el camino para justamente que el gobierno pueda tener, ya algo ha manifestado, ¿no?, diciendo el acercamiento que trató de alcanzar con el profesor Castillo y bueno, pero son planteamientos, ¿no? No se han concretado y realmente lo que está sucediendo es lo último que mencionó, ¿no?, que se está dirigiéndose a un centro político no muy confiable con respecto a Alianza para el Progreso, pero que por la necesidad de la correlación de fuerzas, me imagino, está llevándolo a ese tipo de acuerdos, de relaciones. Entonces, para concretar, la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros, desde una posición coincidente, ¿no?, con la que usted está manifestando y que me imagino hay muchos colectivos que comparten, cómo hacer para que estas propuestas sean asumidas por el gobierno? Entendiendo que el gobierno no tiene un partido, ¿no? En este momento Perú Libre está fraccionado, incluso pareciera, ¿no?, parte de Perú Libre en contra de la gestión del presidente Castillo. Y por otro lado hay una desorganización y una debilidad organizativa por parte de los organismos o partidos de izquierda, ¿no? Y para terminar esta primera parte, la segunda sería, ¿en qué medida considera necesario y posible capacitación en realidad que ha realizado hoy día, poderla llevar a determinados partidos en la cual pues se los oriente, ¿no? Porque muchas cosas que se ven ahorita de los partidos políticos es de la coyuntura, ¿no?, del día a día, resolver el problema del día a día, pero no hay una proyección, ¿no? No hay una planificación, no hay una estrategia que se esté desarrollando. Esos dos puntos quería ver que de alguna manera nos pueda apoyar, ingeniero. Gracias. Gracias por la pregunta, Roberto. Gracias, porque son preguntas claves. Apenas yo leí el documento de la CEPLAN, yo me pregunté, ¿y esta pólvora en qué guerra se va a usar, no? Porque es pura pólvora lo que plantea la CEPLAN, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los canales y los caminos? Porque es obvio que la CEPLAN está haciendo casi un trabajo clandestino. Por la pregunta que yo les hice a ustedes, y entonces ni siquiera tienen una cuota de poder comunicacional para difundir ampliamente, pero además se supondría que la CEPLAN tuviera algún acceso a la primera ministra, ¿no es cierto? Perdón, no voy a decir que... Listo. A la primera ministra o al presidente de la República para que ellos convoquen al diálogo sobre esos temas, pero ellos mismos no están convencidos de que esos son los temas, ¿no?
Entonces por ahí ya nos encontramos con un círculo que está roto en distintos pedazos, ¿no es cierto? Más bien con movimientos tangenciales, pero sin continuidad de círculo, ¿no? Entonces, un poco para usar la geometría para decirnos a nosotros mismos de que no hay camino con continuidad, no hay hilos conductores, ¿no es cierto? Eso en términos de la dinámica interna del propio Estado, ¿ya? Ese es un Estado, ya dije, castrado y además deshilachado, ¿eh? Podemos decir por lo que estamos constatando, ¿ya? Uno. Dos, yo hice un esfuerzo genuino como Lucho Gutiérrez, ¿ya? Que podría, yo les digo, ¿no? Yo, digamos, logré cierto posicionamiento a través de mi trabajo en Estados Unidos y yo me regresé a mi país justamente para ponerme al servicio de mi país, al cual adoro, ¿no es cierto? Con una gratitud por mis padres, por mi universidad de ingeniería y todo eso para devolverles en esta fase de la vida algo de lo que pude conseguir, ¿no? Y apenas llegué y encontré, ¿cómo se llama? Estas circunstancias. Yo me metí al grupo que armó Sotomayor, Julián Sotomayor, de Ciudadanos y Ciudadanía, no sé, y de un lado, y de otro lado traté de contactarme directamente con el profe a través del grupo del ¿cómo se llama?, del doctor Modesto Montoya. Y yo me aproximé, incluso representando personalmente a Modesto Montoya, a los círculos de técnicos del profesor Castillo. ¿Y qué me encontré ahí? Que había una, ¿cómo puedo decir? Pues, para no ser irrespetuoso, ¿no? Pero había unas envolturas que eran más complejas que un fan o que, o que una pachamanca, ¿no es cierto? Es decir, unas envolturas alrededor de él en el cual había gente de mucha confianza de él, gente que había ganado su confianza al último momento y había la gente corrupta y fosilizada que respondía a Cerrón, y había gente que se molestaba o se sentía incómodo de que se produjo un acercamiento de gente con credencial y con ideas, a las cuales incluso nos bloqueaban, ¿no es cierto? Y había gente además inescrupulosa como Palacín, ¿no? Y entonces yo me encontré con todo eso, que nos bloqueaban, nos ninguneaban, nos maleteaban, nos trataban como ¿cómo se llama?, como artefactos escenográficos, ¿no es cierto?, porque eran los científicos, etcétera, etcétera. Imagínense la experiencia, ¿no?, que hice, ¿ya? Y me jugué, y me puse ahí, a disposición, y recibimos el maltrato. El punto crítico de ese maltrato fue cuando yo levanté mi voz y le dije a Palacín, cuando dijo la barbaridad de una conferencia de prensa del grupo de ¿cómo se llama?, de técnicos, dijo que iba a poner 50 kilómetros de teleférico en Lima. Y yo tengo alguna experiencia y conocimiento no solamente de esos temas, sino de los procesos de negocios alrededor de esos temas, ¿ya? Y entonces ya no pude, no soporté más por decencia política, y entonces levanté mi voz y le dije a Palacín de que eso no iba, que no procedía y que además estaba vinculado con la CUTRA. Lógicamente, una cosa así que hice sin cálculo político, honestidad intelectual, ¿no es cierto? Quiso ser explotado por los enemigos del candidato, por Willax, me volví famoso a través de Willax, que repetían y me presentaban una y otra vez Luis Gutiérrez, dijo, eso es CUTRA, 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 ¿no es cierto? Y entonces, lógicamente, vamos a decir, los centuriones de Castillo, del profesor Castillo, incluido mi amigo Modesto Montoya, no fueron capaces de decir, como dicen los gringos, ¿no? Stop and think, para y piensa, y vamos a llamar a ese señor Gutiérrez, que ha estado acompañándonos, incluso yo aparezco en el meeting ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama? Un meeting que se produjo en el norte, ¿no es cierto?, Caraballo, en donde el profesor Castillo me golpea el puño a mí, ¿no es cierto? Dice, pero si ese señor está ahí en el equipo técnico, y entonces ahora ha dicho que es pura cutra. Entonces lo que correspondían a los centuriones, a los jefes, ¿no es cierto?, a quienes estaban liderando, y al profesor Castillo, y llamar al señor Gutiérrez, y llamar al señor Palacín, y discutir internamente qué había pasado ahí, y establecer y depurar las bases político-programáticas, ¿no? Y hacer una limpieza, un clearing, ¿no? Pero nada de eso ocurrió. Entonces me soltaron los perros del aparato, estuve
estuve, ¿cómo se llama? Hostilizado por gente del grupo de Palacín y de Cerrón, ¿ya? Que me mandaron así memes y un montón de cuestiones que, ¿no? Que yo, por supuesto, ¿no? Y la indiferencia y el abandono de Modesto Montoya, ¿no es cierto? Y obviamente de quienes nos habían invitado, como diciendo, tú le estás haciendo juego a la oposición. Y el juego a la oposición venía el propio Palacín, que se burlaba del candidato, se burlaba de la tribuna sobre la cual estaba abusando y se burlaba de los especialistas que estaban cerca y que sabíamos de negocio. O sea, un tipo inescrupuloso, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú construyes alternativas político-programáticas con conciencia y conciencia, ¿no? Y responsablemente tú tienes que ser capaz de asumir riesgos como los que le estoy mencionando. Y por supuesto, yo decidí respetuosamente replegarme, ¿no? Por este evento, ¿no? No podía ser de otra forma, ¿no? Y además entender y mandar mensaje que yo no iba a tomar ninguna responsabilidad si es que se les ocurría invitarnos, porque a mí me han pedido como 15 o 20 veces mi currículum, ya distintos canales, etcétera, etcétera, porque siempre he estado en los bolos de ser ministro de Transporte, ¿ya? Y entonces yo nunca me he negado a entregarlo. ¿Por qué? Porque yo soy consciente, porque estoy respondiendo a tu pregunta respecto de cómo llegar con estas ideas. Yo justamente he buscado aproximarme y he escrito cosas, he escrito un pequeño documentito que se llamaba Municiones para el Candidato, donde resumía estas cositas en pildoritas, ¿no? Pero nunca esas cosas terminaron de llegar a la mesa del candidato, ¿no? Porque nunca hubo una reacción a esa materia. Bueno, pero yo le quiero decir, ¿no? Que en primer lugar yo tomé distancia e hice mi pronóstico político, ¿ya? Yo dije, analizando el carácter de las harinas en los costales, yo dije, va a haber una confrontación, incluso el que va a ser el más brutal crítico de Castillo es el grupo de Cerrón, ¿ya? Y está ocurriendo. Eso lo dije al principio, ¿ya? Porque mis amigos derechistas, amigos que están en empresas y que hacen consultorías conmigo, me dicen, hay que vacarlo a Castillo, ¿no? Y me dicen, tranquilo, Castillo no es comunista, Castillo no es estalinista, Castillo va a evolucionar a partir de sus propios recursos, a punta de golpe, aprender a ser estadista. Y el otro que quiere manejar y manipular las cosas en términos del castro-estalinismo, entonces se va a ir para otro lado. Y ahí van a aparecer la necesidad de alianzas con los sectores de centro, que vienen cargados de mafiosos también, ¿no? Y entonces se va a producir un proceso que es el que estamos viviendo, ¿cierto? Y entonces se van a abrir espacios contaminados también, pero menos contaminados del que veíamos con Cerrón, ¿no? Más apretado y con todas las turbulencias, ¿no? Entonces ahí tenemos además a los enemigos de una alternativa de cambio, que son las mafias mayores, corporativas, y tenemos a los enemigos internos, que son los que acumulan errores internamente, ¿no? Entonces hay un ambiente tumultuoso, de gran incertidumbre. Ustedes están viendo ahí, por ejemplo, la reforma del transporte, ¿no? Que está viviendo la reforma universitaria, que está viviendo la zozobra. Actualmente todo eso vive zozobra, ¿no? Y entonces esperemos a que la cosa se vaya descantando y esperemos a que tengamos la oportunidad de participar como portavoces de planteamientos y a participar como ciudadanos para poner un alto a todas esas manipulaciones y todas esas cosas que tienden a ocurrir, ¿no? En todo caso, yo les voy a decir a ustedes, yo dejé de ser proactivo, o sea, de hacer promoción de mi posibilidad de asumir una responsabilidad ministerial. Decidí ser reactivo. Si me piden, voy. Porque además no quiero ser proactivo, ¿ya? Y perdóneme que hable en primera persona, pero tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Porque yo tengo que cuidar mi salud, pues el nivel de estrés y ansiedad que te genera responsabilidad ministerial en esta tormenta sin noción de brújula, ¿ah? Es tan incontrolable, es tan inmanejable, que termina liquidándote como persona. Por eso, si alguna recomendación tengo que decirle a ti, a tu grupo, Roberto, de la UNI, a todos los grupos, le digo, manténganse en calistenia, ¿no? Agilitos, con los zapatos con clavos, ¿ya? Que en cualquier momento pueden haber convocatorias. Y yo mismo estoy todos los días caminando 7.500 pasos para mantenerme con físico, con agilidad y con capacidad para responder si es que nos llaman. O sea, estar listo, ¿ya? Con las ideas y con la capacidad física. Porque además tienes que tener en cuenta que a la hora que asumes responsabilidades ministeriales en este contexto,
vas a tener amigos perversos, enemigos perversos, que van a querer empapelarte, sembrarte fechorías, sembrarte paquetes de dólares, cualquier cosa, ¿ya? Entonces tienes el riesgo de tu salud y tienes el riesgo de maniobras que van a querer liquidarte a la hora, y además si te identifica en un momento determinado que tú eres lúcido, que le das ruta al gobierno, que ¿no es cierto?, van a sacarte la madre cuando tú aciertes, ¿no es cierto?, dando línea de salida y solución al gobierno, porque nosotros lo quieren tener enterrado. Entonces la cosa es compleja, ¿ya? Entonces lo único que hay que mantenerse listos, ¿no? Y buscar que se abran los espacios, ¿no es cierto? O sea, yo mantengo, por ejemplo, una relación de comunicación con gente sana de Acción Popular. Mantengo una relación de comunicación con gente amiga de APP, ¿no es cierto?, que me conocen de vieja data, ¿ya? Entonces yo mantengo un vínculo, mantenemos, analizamos, etcétera, etcétera, y por ahí, como todos seguramente ustedes saben, ya se va tejiendo la posibilidad de un cambio de gabinete, como expresión de un gobierno de coalición, a partir de los apuros que está pasando el profe en relación a la vacancia. Entonces, todo eso va a implicar. Entonces se ha aprobado un presupuesto que es espectacular, porque es un presupuesto de consenso. Es un puesto en que se han incorporado todas las solicitudes de proyectos de inversión de los congresistas de las regiones. ¿Y quiénes son los que van a realizar eso? El ministro de Transporte, el ministro de Vivienda, ¿no es cierto?, y los demás ministerios a su manera. Entonces, eso es, como dicen los gringos, el glue, el pegamento para las coaliciones que vienen. ¿Ya? Entonces, no tengo más elementos para responderte, apreciado Roberto. Correcto. Ok. Adelante. Muchas Roberto. gracias, Luis, muchas gracias. Ok. Don Luis, por favor, le voy a leer la pregunta de Beatriz, que muy amablemente nos hace. Dice, excelente propuesta del ingeniero Gutiérrez, pero pregunto, ¿qué impide que este gobierno de izquierda asuma estas propuestas? ¿No? Y otra pregunta, dice, asumiéndolas el gobierno, ¿cómo enfrentar a la derecha nacional e internacional que las boicotearía? Gracias por su opinión. No entendí la segunda porque se te cortó. Correcto. La segunda dice, asumiéndolas el gobierno, o sea, se refiere a esas propuestas, ¿no? Asumiéndolas el gobierno, ¿cómo enfrentar a la derecha nacional e internacional que las boicotearía? Ya, está bien, está clarísimo. Bueno, la primera pregunta de alguna manera la he respondido en la respuesta a ti, ¿no es cierto, Roberto? O sea, respecto de cuáles serían las dificultades, obstáculos para que el gobierno asuma algunos de los planteamientos que hemos hecho, ¿no? Y el planteamiento central es la recuperación de la planeación como instrumento de gobierno, asociado a la ciencia, la tecnología e innovación, ¿ya? Como instrumento de gobierno, ¿ya? Porque todo lo demás está expuesto muy bien por la CEPLAN. La pregunta es por qué el gobierno no le hace caso a la CEPLAN, ¿no es cierto? Y entonces hay que buscar meter un campanazo de alguna manera con algún interlocutor válido que tenga llegada al profe y meter un campanazo en la cabeza al profe, ¿no? Decirle, profe, ¿qué país va a entregar usted cuando termine Es una pregunta, fíjense ustedes, que yo les hacía, porque cuando yo trabajé a una organización no gubernamental internacional, que apoyábamos a los gobiernos de los países y las ciudades para mejorar su desarrollo urbano y su movilidad en las ciudades, yo iba donde los alcaldes, gobernadores o ministros, y les preguntaba, oiga, especialmente cuando entraban a iniciar su gestión, y le preguntaba, oiga, ¿qué país, qué ciudad usted va a entregarle al final de su gestión? Una pregunta clave, ¿no? Entonces alguien tiene que preguntarle al presidente Castillo, oiga, ¿qué país va a entregar usted, cómo se llama, en el año 2025? O el 2026, ¿no es cierto? ¿Qué país va a entregar usted? ¿Qué país espera entregar usted? ¿Cierto? Porque si sigue con la inercia en la que va, ¿no? O sea, quiere darle el gas a todo el mundo,
quiere ser correcto y sus amigos no le permiten, su ministro de Economía hace lo mejor que puede, le bloquean ¿cómo se llama? Las facultades extraordinarias para la reforma fiscal, que es fundamental, y de otro lado se mantiene la inercia, no hay cambios en prioridades fundamentales como tendría que ser, ¿no es cierto? Entonces, si todo va a ser por goteo y no por modificación. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y lo que estamos... Entonces, como les digo, si alguien de ustedes tiene la posibilidad de aproximarse al profe, o algún buen amigo del profe en el cual el profe crea, tienen que mantener un campanazo en la cabeza, pues, para decirle, señor, lo primero que se hace es ponerle cerebro a su gobierno. Es convocar a la mejor gente, es colocarlo cerca de usted, al señor Javier Aguataz, con todo lo que ha desarrollado en la CEPLAN. Y tiene que movilizar todo el pensamiento y capacidades institucionales y técnicas del Viceministerio de Economía y juntarlo con la CEPLAN y convertirlo en una maquinaria de producción de ideas, de planteamientos, de nuevas prioridades y que domine la asignación del presupuesto para el siguiente año. ¿No es cierto? Eso tendría que decirle a alguien, ¿no? Yo hice mi intento y llegué donde usted ya sabe. Esa es mi respuesta a la primera parte de la pregunta de Emperatriz. La segunda parte es, por supuesto, es la evaluación de la magnitud de las fuerzas, ¿no es cierto?, conspirativas y golpistas, ¿no? Porque en el ámbito nacional e internacional hay enemigos, pero hay gente que quiere ayudar, ¿no? Por ejemplo, la gente del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación de Fomento, digamos, institucionalmente se aproximan a los gobiernos, y si los gobiernos pues no son unos bárbaros, no son así, que les patean la puerta en las narices de estos organismos, y eso no está ocurriendo, vienen y ayudan. Claro que no ayudan mucho, ¿no? Porque ellos hacen sus puntos en función de lo que requiere la institución y no en lo que requiere el país. Entonces el país tiene que saber qué le pide a esos organismos, ¿no? Pero esos no son enemigos, pues, ¿no? O sea, de repente hay algún infiltrado por ahí o alguien que no quiere que vengan a ayudar, etcétera, puede ser, ¿ya? Pero ahí lógicamente... Y están los muy activos que se expresan política y partidariamente a través de los tres partidos que son los partidos golpistas o de vacancia. Ustedes saben quiénes son: Fuerza Popular, Renovación y Alianza, ¿cómo se llama? Por el país, ¿no? ¿Cómo es? Avanza País. ¿Sí? Avanza, Esos pues. son ya los que han definido una estrategia corrosiva, ¿no? Que están, a partir de esa estrategia corrosiva, ¿qué están haciendo? ¿Qué están ocasionando? Que sube el dólar, están generando inestabilidad, ingobernabilidad, están mandando a grupos fascistas, como hacían en Alemania, que mandaban a grupos fascistas pequeñitos, pero muy operativos, para liquidar a las asambleas de los sindicatos socialdemócratas y comunistas, y los liquidaban, los hacían correr, ¿no es cierto? Hay toda esa metodología de Vox y del fascismo, que ya están aplicando, ¿no es cierto? O intentando aplicar, ¿ya? Meter miedo y terror. O sea, hay una estrategia de esos enemigos que quieren generar el caos, porque ellos están preocupados de ir a la cárcel, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos están comprometidos en muchos procesos y, lógicamente, que han perdido la mamadera porque el MEP ya no les pertenece, ¿no? Entonces, lógicamente hay que hacer el seguimiento, ¿no?, a esas acciones. Lo que sí puedo decir es que la acción de esos grupos golpistas están generando una sensación de zozobra en el país, ¿no? Están generando, según el IEP de la encuesta, hay 55% de gente que está en contra de la vacancia, pero fíjense ustedes, hay un 43% que está a favor, que no es un número menor. ¿Y por qué el 43%? Por los errores de Castillo. Porque Castillo no muestra claridad de objetivos que le permita a la gente que está debatiéndose con la inflación, con el costo de vida, etcétera, y que tenía además expectativa de encontrar un nuevo camino, no lo ve. No hay claridad. Es igualito como María Jara, que no le da claridad a los transportistas, porque si tuviera un plan de reforma del Estado, tendría la posibilidad de hacer diálogo con los transportistas y decirles: señores, ustedes van a tener una oportunidad de entrar a esta reforma y no van a perder mucho, más bien van a ganar, que es lo que hicimos en México, en Sao Paulo, con los transportistas, y logramos que se incorporen con factores de cambio.
con información y con plan certeros. Igualito está pasando, y por eso la señora María Jara es parte de la crisis del transporte y la crisis de la movilidad en Lima y Callao y en todo el Perú, ¿no? Entonces, igualito, el profesor Castillo, ¿no es cierto?, da habas que morder a esa oposición, ¿no es cierto? Y eso es un tema que hay que tomar en consideración. Entonces, si en algún momento escuchan o hay ecos, o dicen, pucha, ahí hay un loquito que está hablando de estas cosas hoy, y de repente te da una ruta para que tú des decisiones de tal manera que el año 2023 sea mejor que este 2022, y que puedas tener un plan certero, cabal, que la gente respira, que son nuevos vientos y que van efectivamente a hacer caminar efectivamente en 1, 2, 3, 4 años a pobreza cero, a hambruna cero, etcétera, etcétera, ¿no? Manteniendo, digamos, una vida civilizada en proceso. Entonces, yo estoy listo para sentarme con Castillo, con algunos asesores, para explicarle estas cosas. Es una respuesta también a la pregunta que me hizo, ¿cómo hacemos para capacitar a los partidos políticos? Yo quisiera meter mis colmillos en la yugular del nivel de toma de decisiones de más alto nivel, ¿no? En lugar de estar yendo por los partidos, aunque también no me niego, si es que me invita a explicarles estas cosas, ¿no es cierto?, para movilizar voluntades, ¿no? Especialmente de aquellos que realmente miran con buena leche el destino de nuestro país, ¿no? Porque cuando nos aproximamos a Podemos, por ejemplo, nos encontramos con Luna, con Wong, etcétera, etcétera, que sabemos son TechSoup, ¿no? Cuando nos aproximamos a, ¿cómo se llama?, APP, también nos encontramos con Vallejo y otras. Y luego cuando nos aproximamos al ¿cómo se llama?, al profe Castillo, nos encontramos con su amigo de la Universidad de las Américas. Es decir, ¿no es cierto?, el camino está minado. Terrible, pero es así. Mientras tanto, seguir haciendo, ¿cómo se llama?, manejándonos, estar en training, zapatos con clavos y listo por si hay una oportunidad de hacer una ventana para entrar por ahí, ¿no? Correcto, muchas gracias, Luis. Las dos últimas preguntas. Una de ellas nos dice, la idea no es llegar individualmente al gobierno, sino como organización, como partido. ¿Tiene pensado participar en algún partido para canalizar estas propuestas que las tiene tan claramente planteadas? Y la otra pregunta de Javier Sotomayor nos dice, los partidos no quieren la reforma de los partidos políticos y las organizaciones actuales están manejadas por las élites de los mismos y no son representativas. Su comentario, si fuera tan amable. Gracias, Luis. Una ilusión fuertemente frustrante porque estuve como activista del Partido Morado, ¿ya? Pero rápidamente me di cuenta de que Julio Guzmán no tenía estatura estadista, ¿no? Y entonces me mantuve ahí un periodo más porque había convocado amigos, porque me había ilusionado en dos ideas fundamentales que presidían la actividad programática del Partido Morado. Uno, política decente, ¿no? Y dos, promoción del talento, sin dejar a nadie atrás. Justamente fórmula que ha tomado la CEPLAN, ¿ya? Y a partir de esas dos ideas, estuve hasta 2 años, años y medio en el Partido Morado, ¿ya? Con las consecuencias que ustedes conocen, porque fue pues una debacle, porque el líder mostró que no tenía esa estatura en los hechos, porque un líder que aparece corriendo y que se deja decir 3 veces cobarde en un programa de televisión no tiene estatura para conducir un país, ¿no? Y después la gente pues llegó a la conclusión de que no daba la talla, ¿no? Y se fue a pique. Bueno, ahí queda un poco el Partido Morado. Y además, un partido de centro es, voy a decirlo así, sin ánimo peyorativo, pero es medio mazamorra, ¿no? O sea, llegan de toda la sangre, de todas las partes, y a veces no saben para dónde va, ¿no? Y cada cual jala para su lado, sin mucha claridad con relación a definiciones programáticas. Entonces, yo después de esa experiencia he quedado, yo cuando era joven, chiquilín, en la uni, milité en el trotskismo, ¿no? Y entonces sigo soñando con la revolución socialista internacional.
¿ya? Y por supuesto soy de las personas críticas del socialismo en un solo país. Y permíteme que haga un razonamiento, pues porque lo que ha fracasado son alternativas de socialismo en un solo país. O sea, ni siquiera un país tan grandote como la URSS ha podido tener éxito el socialismo, porque el socialismo en un solo país no era factible. Y permítanme que se los diga de mis lecturas. El mismo Engels en Principio del Comunismo lo dice literalmente. No es posible construir el socialismo en un solo país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el socialismo es una sociedad de abundancia que se basa en un nivel superior al desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en la sociedad capitalista. ¿Y la fuerza productiva de la sociedad capitalista qué dimensión tiene? ¿Es un país? No, son globales. Las fuerzas productivas han agarrado una dimensión global. Entonces tú no puedes imaginarte la sociedad socialista, y ese es mi sueño todavía, es una sociedad de abundancia, una sociedad democrática, una sociedad donde el hombre esté en el centro, la persona esté en el centro, se respete a la gente, ¿no? Todos tengan trabajo, no haya pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sociedad tiene que ser imaginada y construida, si hay lugar y si es posible, en el escenario mundial. Entonces, a partir de eso, obviamente, ustedes podrán imaginarse, pues, que desde el punto de vista ideológico, soy absolutamente crítico de lo que significa la variante Cedrón, desde el punto de vista del programa, ¿no? Entonces, todas estas malformaciones que uno puede ver en Corea, que puede ver en Venezuela, que puede ver en Nicaragua o en mismo Cuba, son malformaciones que tienen que ver con el hecho de que hay burocracias que son excrescencia del proceso revolucionario, que toman el control y van contra el proceso revolucionario, ¿no? Porque la dinámica objetiva de los países, económica y política, generan esas excrescencias. Y eso es lo que estamos viviendo con Cerrón aquí en el Perú, en intento de querer excretar, ¿no? Una salida política que no tiene lugar ni curso. Entonces, le menciono esto para que sepan cuáles son mis antecedentes, cuál es mi pensamiento, por si en alguna vez tienen la idea de proponerme para algo, ¿no? Ahora, no tengo ningún plan de tomar ninguna iniciativa de construir ningún partido político porque soy una persona de 72 años que no tengo pues las ínfulas ni la plata que tenía el bandido de PPK en el momento que se planteó la tarea más o menos a esa edad de lanzarse como candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, no tengo esa enfermedad, ¿no? Simplemente me pongo a disposición en función de las coyunturas que se vayan generando y estoy no haciendo, como les digo, proactivo para buscar una posición, ni mucho menos, no necesito trabajar para vivir felizmente porque ya tengo una situación relativamente cómoda y he ahorrado, ¿no? Entonces, tranquilo, no tengo ninguna angustia de nada y puedo ofrecerme limpiamente para hacer un trabajo, pero que tenga dos condiciones, ¿no? Y eso es lo que, si algún presidente me convoca, yo tengo listo para decirle, dos condiciones, presidente. Primero, a partir de establecer la confianza con usted, corrupción cero, ni una sola insinuación sobre esta materia, de nada. Segundo, equipo autónomo que responde a mí y yo le garantizo resultados. ¿Ya? Y ya tengo incluso preparado mi discurso en el caso de que me convocaran, ¿no? Espero que esto haya resuelto alguna de las interrogantes. No sé si queda colgada alguna. La última, por favor, si fuera tan amable, Lucho, dice, más que nada es un saludo de Miguel Razuri, que se lo transmito, dice, hola Lucho, veo que mantienes el ímpetu de tus años universitarios y lo más importante, tus ideas, a diferencia de algunos compañeros que tú conoces. Te felicito, un especial saludo. Gracias. Y el otro, que finalmente Manuel nos hace, que tuvo que retirarse por una emergencia, dice, ¿no sería un gran golpe, entre comillas, gran golpe, del profesor decidir apoyar integralmente a las 54 comunidades que están en el epicentro del terremoto de hoy, pero que para llegar a ellos se requiere hasta 2 días? No hay luz, agua, teléfono, internet, no hay nada. Y lo último, Luis, y con esto cerramos nuestra reunión de hoy día y con profundo agradecimiento, era simplemente comentarte rápidamente una experiencia personal, familiar, que tiene mucho que ver con el objetivo número 1 que tú nos esbozas. Cuando salí de la universidad, en muy poco tiempo pude conectarme con el grupo Mitsui. Sé que Mitsui es una trading
a nivel internacional, a nivel global. Mitsui estaba en el Perú porque el Perú simple y llanamente, pues en ese entonces era un país, sigue siendo un país netamente minero, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el presidente de Mitsui de aquel entonces, con quien tuve la suerte de trabajar muy de cerca, en una reunión, una cena que tuvimos la ocasión de invitarlo a nuestra casa con mi esposa, mi esposa en aquel entonces estaba encinta de mi segundo hijo. Entonces, él nos comentó que en una época en Japón los suicidios infantiles se habían incrementado de una manera bastante fuerte y que con el transcurso de los años la experiencia de los gobiernos y las entidades de Japón decidieron pues, hacer algo al respecto, y una de esas cosas que hicieron fue que a las madres gestantes desde los primeros meses les hacían escuchar música, por lo menos durante 1, 2, 3 horas diarias, mientras la mamá hacía sus quehaceres o hacía una pequeña siesta después del mediodía. Nosotros fue muy grato eso y de una manera, digamos, muy simple decidimos aplicarla. Mientras yo estaba trabajando, mi esposa estaba en la casa, obviamente encargada de la casa de las cosas del hogar, porque ella, como tu esposa, también es trabajadora social. Qué Y maravilla. en esa época ella, bueno, estaba dedicada pues a la casa y después del almuerzo escuchaba música de todo tipo, ¿no? Tanto clásica, popular, etcétera, ¿no? El asunto es, Luis, que con el transcurso del tiempo, cuando nació mi hijo, era un chiquito, como muchos chiquitos, muy inquieto, ¿no? Muy inquieto, muy vivaz. Y cosa que llegaba a su mano, la desarmaba y la destrozaba para ver qué cosa había dentro, ¿no? Yo recuerdo que le compré un pianito en Gaoka, una de esas octavas que le llaman, y lo destrozó para ver cómo es que sonaba, ¿no? O sea, porque finalmente le tuve que comprar otro, y ahora que ya tiene más de 30 años, mi hijo es músico y es feliz con lo que hace, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Mi alumno, Oye, Alejandro, qué experiencia maravillosa. Yo te digo que yo fui gestado, mi mamá me contó escuchando la Sonora Matancera y Javier Solís, ¿ya? Oh, no, Javier Solís, no, la Sonora Matancera. Y creo que era, no Javier Solís, sino ¿cómo se llama? Nelson Pinedo, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y yo aprendí a leer solito a los 3 años. Te lo menciono porque la Sonora Matancera es mejor que la música clásica, hermano. ay, es increíble, ¿no? El desarrollo de los dos lóbulos del cerebro, o esta cosa, pues es una desastre. Y hasta ahora no paro de bailar tampoco. Es que yo soy victoriano, yo soy de la rica Vicky, o sea, Qué tengo bueno. cultura negroide, ¿no? Ya, De mi barrio, Aliancito, y Gran Alianza. Entonces, perdón los pavos, que me disculpen ya. Este, pero tengo esa cultura, ¿viste? Y la cultura de la música es muy importante. Y una cosa anecdótica en relación a los japoneses, yo supe, y esto no es broma, de que los japoneses enviaron misiones a México y a Brasil para recoger elementos de cuál era la psicología para justamente neutralizar las ansiedades y los problemas psicomentales, especialmente de los niños y a los adolescentes ¿no? Para generar algunas condiciones ambientales que neutralizaran, digamos, esos rasgos que eran graves, ¿no? Y entonces ahí nos lleva, regresando al tema de lo que es ya ahora una corriente de pensamiento, es el buscar como objetivo de vida y como objetivo de los países la felicidad. O sea, la economía de la felicidad, la política de la felicidad, la asignación de recursos de la felicidad como ruta de construcción de un país, ¿no? Sin perder tampoco, ¿no? Es como cuando estás en un barrio jugando pelota y tienes, y es un barrio popular, entonces tienes en los dos extremos el compañerismo y el cuidarte de los delincuentes, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes que encontrar el balance, ¿no? correcto, correcto. Bien, bueno, entonces, si no hay más preguntas de por medio, te agradecemos infinitamente, Luis, por brindarnos tu tiempo, tus experiencias, tus conocimientos. Ya son las 12:25 del día y quedamos muy gratos por tu colaboración y por supuesto también a cada uno de los participantes que se han dado el tiempo de destinarnos estos minutos de un día domingo hermoso como este para escucharnos mutuamente.
Gracias y lo felicito por esta iniciativa y estoy a la orden. Abrazo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas Pedro, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Estamos bien. Buenos días con todos. Un Gracias, abrazo. buenos días. Ok. Gracias.